Ah, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este momento que nos da de poder reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, también porque vamos a estudiar tu santa palabra. Pero rogamos que el Espíritu Santo se haga presente en nuestros corazones y tu Santo Ángel nos acompañe, allí donde estamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, y un feliz sábado para todos y para todas, nuestras hermanas y hermanos. La lección de la escuela sabática para el día de hoy lleva por título Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Es una lección bastante interesante porque hay consejos para los hijos, consejos para los padres, habla de la esclavitud, entre otras cosas. La lección del día de hoy está tomada del libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Si eres tan amable, Gerardo, leerlo del 1 al 9. Efesios 6. Ley dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las enseñanzas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén. 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 Bueno, el versículo de memoria dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. O sea, el versículo de memoria es el versículo 9 de este capítulo. Algunas veces en la introducción de la escuela sabática ponen algunos pasajes, algunos detalles o ejemplos que a simple vista parece que no fueran tan importantes o tan relevantes, pero hoy a mí me llamó mucho la atención el ejemplo que ponen aquí en la introducción, y dice así: en 2018, un objeto del Museo de la Biblia en Washington, D.C., atrajo mucho la atención. Era un compendio de la Biblia pensado para enseñar lo esencial de la fe. Aunque eliminaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos, publicado en 1808, el texto no elimina simplemente un pasaje aquí o allá. Falta el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos de la Biblia, solo quedan 232. Imagínense ustedes, hermanos, qué clase de Biblia es esa, donde mutilaron ¿cómo es? El 90% de los capítulos fueron totalmente quitados, para que si por casualidad llegaba esta Biblia, que antiguamente no se permitía que nadie leyera la Biblia, mucho menos un esclavo, para que esta Biblia no llegara a manos de un esclavo y de pronto ese hombre fuera a ver que aquí hablaban de la esclavitud y se fuera a sentir mal o fuera a rebelarse o lo que fuera. Pero además de esto es muy, ¿cómo diríamos? Esto también lo estamos viendo hoy en día. O sea, esta mutilación que hicieron en el 1808 de la Biblia también se está haciendo hoy en día. Los
lobbies LGBT que han sacado su propia Biblia, ellos quitaron muchos versículos de la Biblia. O sea, los versículos donde se habla del homosexualismo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo dice que es pecado el hombre que se echa con otro varón, que los fornicarios y que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, los versículos de Apocalipsis, todo, todo, todo. Es más, el pasaje completo del libro el pasaje completo del acontecimiento de Sodoma, de la destrucción de Sodoma, fue totalmente retocado o totalmente reinterpretado. O sea, se le ha dado un enfoque diferente al, a lo que pasó en Sodoma. O sea, Sodoma no fue destruida porque la maldad era tan grande y los pecados contra natura, como dice Pablo, eran tan grandes que Dios decidió destruirla, sino porque faltó hospitalidad, porque el pueblo sodomita no fue hospitalario con los 3 varones que llegaron a visitar. Esa es la reinterpretación o el enfoque que le ha dado este lobby LGBT. Hay un fenómeno cultural que se ha dado a través de la historia. El que somete al otro es el que tiene más poder, ya sea el rico, ya sea el general que tiene un ejército que lo respalda, ya sea el que tiene el poder, llamémosle social o psicológico, como en la antigüedad lo tenían los sacerdotes, los druidas, los curas. Ellos dominaban a mansalva, por así decirlo, a toda la sociedad. Eso no se ha perdido en el siglo XXI, al contrario, sigue tan vigente, pero bajo otros matices. Allá en la Biblia se habla en la lección sobre la esclavitud como una propiedad. El ser humano era propiedad de otro ser humano. Pero hoy existen tipos diferentes de esclavitud: la esclavitud laboral, la esclavitud sexual, la esclavitud infantil, entre otros tipos. Entonces, nosotros podemos ver que el pecado siempre ha estado y nos ha acompañado con estos excesos de maldad, porque la esclavitud es un reflejo de la maldad del hombre, ¿sí? En la supremacía, el deseo de querer estar por encima de los demás. Y en el mundo greco-romano era una realidad. Ya se compraban, como uno iba a comprar hoy una vaca o un ternero en una feria agrícola, o ganadera, allá se compraban personas, personas para llevar al campo a trabajar o para el servicio doméstico. Y era realmente esclavitud en el sentido pleno de la palabra. No podemos evitar que la Biblia hable sobre esa realidad, pero sí nos da una salida moral a, a esa degradación que tiene la raza humana. Y eso es lo que Pablo menciona sobre el trato entre las relaciones interpersonales en la sociedad de Éfeso, la sociedad romana también, ¿no? Y lo que la misma lección nos enseña sobre este punto, ya sea en el trato sobre los padres e hijos, en el círculo familiar íntimo, como en el círculo también social del hogar o de la casa, que no comprendía a los familiares, sino a los esclavos también. Y eso era una falta que hoy la miramos de una manera quizá diferente, pero en ese momento era tan común como hoy emplear una persona en un trabajo. Tener esclavo era muy común, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, continuando con el ejemplo de la esclavitud de los mercados donde se subastaban los esclavos, que Gerardo citó en Roma. En Sudamérica también habían estas subastas de esclavos. En Colombia, los 2 puertos principales donde llegaban los barcos negreros, porque los esclavos de allá eran negros africanos que traían en barcos, era Cartagena de Indias en el Atlántico, al norte de Colombia, y Buenaventura en el Pacífico colombiano, al nororiente de Colombia.
Continuando ahora con la lección, les quiero decir, hermanos, que si alguno tiene un comentario o una pregunta, por favor, está en su derecho de levantar la mano y de participar, porque la escuela sabática debe ser participativa, que todos los hermanos participemos. Continuando con el día domingo, dice la lección, consejos para los hijos. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Efesios 6 del 1 al 3. También podemos leer en Marcos 10 del 13 al 16, por favor. Leo Efesios 6, 1 al 3. No, Marcos 10 del 13 al 16. Marcos 10 del 13 al 16. Sí, la versículo. Dice así. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Amén. La palabra hijos, que está tomado del griego tategna, podía referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años, esto en la tradición griega, o hasta su muerte en la romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, pero lo suficiente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo. Aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. Como leímos allí en el libro de Marcos, los niños se acercaban a Jesús. Tuvo un ministerio muy lindo nuestro Señor Jesucristo para con los niños, porque los niños llegaban y Él los recibía en su regazo, los abrazaba, los mimaba, y así nos insta el apóstol, nos exhorta el apóstol Pablo a que los padres deben respetar a sus hijos y adorarlo, claro, en el estricto sentido de la palabra, tampoco malcriarlos, sino pues tener ese amor filial por sus hijos, porque se ha visto casos y en la antigüedad también se veían de padres que maltrataban mucho a sus hijos. Y hoy en día también a veces se ve, está la corrección de la que habla el libro de Proverbios, que al niño hay que corregirlo e instruirlo y corregirlo a su debido tiempo. Pero aquí él insta a los padres a que honren a sus hijos, a que no los irriten, a que los respeten y a que demuestren ese amor por ellos. Quería comentar, nosotros, la gran mayoría de los que estamos acá, somos papá, ¿sí? Papá y mamá. Y nosotros en nuestra edad que ya tenemos, ya somos maduritos, hemos visto a muchos papás y mamás a lo largo de todos estos últimos años. En mi caso puedo decir que he mirado ejemplos tristes de hogares, amigos, amistades, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia adventista, que tienen una crianza objetable sobre sus hijos. Y por ende los hijos también tienen una respuesta de trato a sus padres también objetable. El enemigo siempre se ha concentrado en la desunión, es decir, una familia unida es mucho más fuerte que enfrentar que una familia fragmentada. Y cuando los vínculos familiares son puestos a prueba,
por diferentes motivos. Todos los papás hemos sido hijos también. Y se nos hace difícil entender por la propia madurez de ser padre que nosotros también fuimos jóvenes, fuimos niños. Y llegar a ese equilibrio de tratar a nuestros hijos con el amor y el límite y el respeto que tiene que tener el niño, no es fácil. Y esto se da igual en tanto dentro de la iglesia adventista como fuera de la iglesia. He visto hijos muy bien criados, muy lindos, muy respetuosos, que no son cristianos. Y he visto hijos muy buenos, muy bien criados dentro de la iglesia adventista. Y a nosotros se nos manda como consejo divino de que tenemos que lograr esa relación, ese vínculo perfecto de amor filial, tanto padre como hijo e hijo como padre. Nosotros no podemos a veces comprender que los hijos son muy influenciados, no solamente por los papás, sino por su entorno. Es decir, el entorno los hace maleables mucho más que a nosotros, ¿no? Por eso los chicos tienen una edad en que son más prácticamente integrantes del rebaño, ¿no? Todo lo que hacen los amiguitos o lo que piensan los amiguitos, ellos tienen que pensarlo y hacerlo. Y eso es una lucha que a veces se tiene entre los padres, ¿no? Y todo eso nos lleva a un gran desafío como padres cristianos, de saber manejar ese tema con mucha sabiduría. No soy un adalid de nada, tengo mis 4 chicos, pero cuando me divorcié perdí la tutela de los hijos, porque eran menores, y me he perdido prácticamente la infancia de mis hijos. Tengo contacto con ellos, etcétera, etcétera, pero nunca ha sido lo que yo hubiera querido que fuera. Y a veces digo cómo el enemigo ha trabajado en tantos hogares, en el mío también, de una manera nefasta. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender que el plan de Dios, si nos adscribimos por fe a sus enseñanzas, puede lograr solucionar ese vínculo roto que pudiera estar. Eso. Sí, pues llama también mucho la atención en la lección del día de hoy que los hijos en la sociedad griega o sea, estaban bajo la autoridad del padre hasta el que el padre tenía los 60 años y en la sociedad romana hasta que el padre muriera. Y yo veo muchos versículos, muchos capítulos de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que era así también en el pueblo de Israel, porque el padre era autoridad hasta el último momento. Los hijos ya eran grandes, ya esos hijos tenían hijos, ya tenían nietos, tenían bisnietos, pero era una sociedad patriarcal donde el padre era la autoridad siempre. O sea, como lo es en el cielo, el Padre es el que tiene toda la autoridad, nuestro Padre Celestial. Acá en contraste, Pablo nos habla de algo también que llama mucho la atención, que dice así, el mandato de Pablo de obedecer no es absoluto, o sea, en este caso de los hijos que obedezcan a sus padres, cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere. Entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias a Él. Esta cita se encuentra en el Hogar Cristiano, la página 252. Nosotros sabemos que por lo menos hay grupos o pueblos o etnias, que no las voy a mencionar en este momento por respeto, donde los padres le dejan no solamente le dan un ejemplo negativo a sus hijos, sino que le dejan un legado horrible. Por lo menos a los hijos cuando ya tienen 10 o 12 años, los enseñan a robar, porque eso es lo que ellos saben hacer. Entonces, en este caso yo creo que se aplica esto que nos dice la hermana Guay en el Hogar Cristiano. O sea, esos hijos no están en el deber de obedecer a sus padres porque le están enseñando a delinquir. Ni hablemos de los que son
narcotraficante, porque no es el hecho de que a veces el hijo ve y imita lo que el padre hace, sino que los instruyen en estas cosas delictivas. Entonces, por eso él aquí hace énfasis en eso, que no deben obedecer al padre en circunstancias que sean como estas, sino que deben de obedecer a Dios. Nosotros también estamos llamados a eso como hijos de Dios, porque sabemos que van a venir leyes donde a nosotros nos van a poner a escoger entre servir a Dios o servir al mundo o a la Agenda 2030, al enemigo de las almas. Entonces, cuando eso llegue, nosotros tenemos que mantenernos firmes y dejarle las consecuencias al Señor. Seguimos por este camino en obediencia a Dios, a nuestro Padre Celestial, aunque se desplomen los cielos, aunque vayamos a la cárcel o a lo que sea. Pero nuestra elección tiene que ser siempre por Dios. Tú dijiste que van a venir leyes. Yo creo que allá hay leyes. Bueno, sí. En la actualidad existen leyes demasiado objetables, porque toda dictadura, en la historia se ha demostrado, el Partido Comunista se adueñaba de sus hijos en la China, en la Rusia, y los adoctrinaba. Las juventudes hitlerianas, ¿sí? Estaban adoctrinadas por los nazis, Cuba, Corea del Norte, es decir, todas las dictaduras totalitarias, lo primero que hacen es quitarle al niño porque consideran que el niño es propiedad del Estado, no es de la familia, no es de su papá. ¿Sí? El niño es un elemento clave para el desarrollo y sostenimiento de ese régimen. Nosotros vamos a algo así, pero a una globalidad. No va a haber un país, va a ser todo el mundo. Por eso en el mundo se están poniendo leyes donde se está anulando la autoridad paterna en cuanto a la disciplina, en cuanto a la educación. Tú no puedes educar a tus hijos. Nosotros nos encargamos de educar, exactamente como los países que acabo de mencionar. Tú no puedes disciplinar a tus hijos tampoco, porque le vamos a dar el derecho al hijo de que te pueda denunciar. Y si él te denuncia, tú puedes ir preso. Es decir, eso existe. En Estados Unidos, tú le pones un dedo sobre el pelo de tu hijo y tu hijo llama a la policía y viene la policía y te lleva a ti preso. ¿No? Fíjense ustedes hasta qué punto nosotros estamos llegando a esa sociedad distópica, como se le llama, ¿no? Donde es el mundo al revés, según la Biblia, ¿sí? Y que se irá cada vez empeorando más, porque el plan de Dios no era que el Estado se hiciera cargo de las personas, porque el Estado no es dueño de las personas, ¿sí? Y sin embargo vamos derechito para eso. En Latinoamérica, perdón, solo sí, hermana. En Latinoamérica hay genitores alquilan a los hijos a esos puercos que se paran en las esquinas para que pidan plata. Sí. Alquilan a sus hijos en Latinoamérica. Sí, hermana. Sí, esa es la esclavitud que se llama, la esclavitud laboral de los niños. Sí. Condición humana, no tienen ni antes escrúpulos para cuidar de sus hijos. Figurémonos a dónde estamos yendo. Sí, hermana, es verdad. Hay gente muy, muy oscura, muy mala. Nosotros no tenemos ideas de lo que significa el tráfico de órganos infantiles. Es una realidad lamentable. Y si uno pone a mirarse eso, yo personalmente trato de no, porque la verdad contamina mi mente, me hace ver cosas muy tristes sobre niños secuestrados y son encontrados muertos, sin córneas, sin órganos, en fin, algo diabólico. Hermanita Mercedes, tú levantaste la manito. Hermana Mercedes. Me parece que levantó la mano. Sí, que quería hacer comentarios de que nosotros nos horrorizamos y con razón, ¿no? De a dónde ha llegado el pecado, la degeneración, ¿no?
que ya los sentimientos desaparecieron prácticamente, ¿no? Los buenos sentimientos. Pero para mí yo analizo y digo, en parte su pueblo tiene la culpa, porque sus hijos no se han preparado para hacer la obra como debiera haber hecho, con la rapidez, para que el Señor pueda venir y no vaya al pecado al nivel que está yendo, porque su pueblo todavía no está preparado o ya se está preparando, pero tiene que cumplirse un número de personas que puedan ser salvas. Y depende del pueblo también de que nosotros hagamos nuestra parte. Y mientras más tarde su pueblo en hacer el trabajo que tiene que hacer, el pecado va engrandeciéndose, la maldad y todo dejándose a un nivel terrible, ¿no? Pero tenemos que mirarnos nosotros, que quizás nosotros tengamos culpa de esa situación también. Sí, sí, hermana. Creo que es un tema muy delicado porque en principio es verdad. Nosotros estamos demorando como pueblo el fin de este conflicto. Cuando en el año 1888, voy a ser breve, cuando en el año 1888 Jesús pudo haber venido, primero con el derramamiento del Espíritu Santo, que era ya la antesala de los eventos que iban a suceder después. En ese mismo año estuvo en vigencia la propuesta de una ley federal en los Estados Unidos, de la ley dominicana. En fin, se estaban dando todo el esquema, todo el paquete estaba comenzando a aparecer en esa fecha. Quien no estuvo a la altura fue el pueblo adventista. Y no hubiéramos conocido ni Primera ni Segunda Guerra Mundial, no hubiéramos conocido adoctrinamiento LGBTQ y todo lo demás, no hubiéramos cometido tantos errores, porque ya estaríamos hoy, por lo menos 100 años del milenio estaríamos haciendo, este mundo estaría, ¿no? Pero de una u otra manera, el misterio de iniquidad tenía que revelarse. El misterio de iniquidad es un misterio que el universo tiene que conocer. Y quizás no se hubiera conocido de la manera en que se está conociendo ahora, si lo hubiera pasado antes, en el año que mencioné, o 15 años después, en 1901, casi 15 años después, que también el Señor estaba dispuesto a regresar a la tierra, estando en vida la mensajera del Señor, pero los designios de Dios son insondables. Nosotros, como pueblo, tenemos mucho que dar cuenta ante Dios, muchísimo. El pueblo de la última generación, o el pueblo adventista, mejor dicho. Porque ningún pueblo ninguna etapa histórica de todo el pueblo, desde Adán hasta el final, ha tenido más luz, más conocimiento y más responsabilidad que nosotros. Ninguno. Ni los judíos entendían el santuario como la iglesia adventista lo entiende. Ni los protestantes en la Reforma entendieron la justificación por la fe como los adventistas la entienden. Es decir, la luz ha ido creciendo hasta iluminar el mundo y todavía nosotros estamos cuestionándonos de que si predicamos o no predicamos el mensaje de los 3 ángeles y nos devoramos entre nosotros en debates teológicos, cuando deberíamos estar pensando en que este mundo se cae a pedazos a nuestro alrededor y a nosotros nos cuesta tomar decisiones para el Señor. Por eso, una frase que siempre repito porque la siento de corazón es que el Señor tenga misericordia de este pueblo. Amén. Amén. Tenga misericordia con cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanita? Que lo que usted acaba de decir de 1888, la sierva de Dios dice que si en ese momento se hubiese aceptado el mensaje y su pueblo se hubiese levantado, dice que se hubiesen perdido menos gente de la que se va a perder por no haber hecho. El Señor hubiese venido ya. Totalmente cierto. Entonces nosotros somos culpables también de esa dejadez o de no haber creído, no aceptar. Cada día nosotros somos, porque como usted acaba de decir, la información que tenemos nosotros hoy es la mayor que hayan podido tener la historia, porque ya hemos recopilado desde el principio y hemos visto los errores, hemos visto cómo el Señor espera que su pueblo se comporte, ¿no? Y la labor que tiene que hacer. Entonces, depende de nosotros también eso, que el Señor pueda venir antes, aunque llegará un momento
que dice que hasta las piedras hablarían si su pueblo no actúa, no hará su obra él. Pero nosotros no deberíamos esperar eso. Mire, Marita, tú dijiste una frase que me gusta mucho y que yo lo voy a repetir. Hasta las piedras hablarían. Hoy estamos viendo un movimiento, al menos lo estoy observando de lejos, Sí, pero lo observo, que grupos enteros de pentecostales y evangélicos se están volviendo al sábado. sí, sí. Pastores e iglesias. Eso hace el año pasado, hace 2 años, 5 años, no se veía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que iglesias enteras evangélicas están aceptando el sábado, ¿no? Y nosotros estamos todavía en debates teológicos, porque eso siempre digo, ¿no? Que si Cristo tuvo la naturaleza humana, caída, no caída, que si la última generación es verdad o no es verdad, en fin. Y somos responsables. Y otro elemento que pesa peor todavía sobre nosotros es que nosotros tenemos la ventaja o desventaja, como se vea, de la historia. Los judíos lo hicieron por primera vez y ellos se equivocaron hasta que vino la destrucción con Tito en el año 70. Pero nosotros tenemos esa historia detrás de esa destrucción, que es un tipo de la destrucción del mundo, y no lo preparamos, ¿no? Los cristianos en esa época se prepararon, tomaron recaudo y en esa destrucción se estima 1,5 millones en la época en que hablamos de hace 2000 años prácticamente, hermano. ¿Tú sabes cuántos habitantes había en el mundo, se estima, en la época en que sucedió eso? En el año 2000, o sea, hace 2000 años, en el año 30, en el año 50, en la época de Jesús, para ser exacto. El planeta tenía aproximadamente 260 millones de habitantes. Global, se calcula. Para el año 1000, el planeta tenía alrededor de 600 millones de habitantes. Y para el año 1900 tenía alrededor de 1000 millones. O sea que exponencialmente nos estamos haciendo muchísimo. Pero 1,5 millones sobre la base de 260 es mucha gente. Y Dios permitió que esa gente muriera de forma violenta, pero violenta, atravesados con espada, con lanza, quemados, pisoteados, en fin, apuñalados, y eran el pueblo de Dios. Y nosotros conocemos esa historia, y la hermana Juan nos dice que ese es un tipo de cómo vendrá la destrucción al mundo, pero los judíos se quedaron en Jerusalén, los cristianos reaccionaron, pero hoy nosotros no reaccionamos. Se nos viene este nuevo orden mundial y no reaccionamos. Hermana, queremos hacer una reunión para, por ejemplo, los puestos de avanzada, y no vienen, todos 3 vienen, si es que llega a 3. Y siempre los mismos conocidos, ¿no? Entonces, ese es el pueblo adventista de hoy. Es la tibieza en mayúscula. Es la dormidera espiritual que a veces, yo digo, escandaliza. No hay nada. Vamos, la Iglesia de León ahora está sacando para la otra semana una conferencia otra vez sobre la evolución. Perfecto, la evolución es un lindo tema, pero ¿es verdad presente la evolución hoy? No, claro que no. ¿No? Entonces, toda la iglesia está puesta nos han llamado, nos han invitado, nos han mandado tríptico de esto, hermanos, los esperamos, etcétera, etcétera. Digo, perfecto, muy bonito, pero no hay otros temas más importantes para hablar, bueno, para ellos no. Entonces, ese es un llamado de atención para mí, en primer lugar, para nosotros, para todos los adventistas, de que tenemos que hacer algo. Porque si nos viene el fin, si nos vienen estos grandes, gordos, se nos viene de todo encima, y nosotros no hacemos como los judíos de la primera generación que salieron huyendo de Jerusalén y se salvaron. Ese tipo sería nosotros mirar las señales, porque ellos dijeron, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean las tropas romanas alrededor del territorio, muchachos, no se detengan ni para coger la capa. Salgan disparados. Y ellos lo hicieron. Hoy nosotros vemos señales peores que esas. Y miramos y
no pasa nada. Es muy triste, hermana, pero es así, somos muy responsables ante Dios. Lamentablemente tenemos esa situación. Por eso la iglesia adventista al final del tiempo terminará siendo vomitada por ese gran zarandeo y solo los pocos que se hayan purificado serán dignos de llevar el estandarte de Jesús en la última prédica que es el fuerte pregón. Muy pocos, David. Y ahí te puede añadir la importancia de los puestos de avanzada. Estos cristianos, cuando Jerusalén fue rodeada y esta calamidad que ocurrió, pues pudieron salir en un momento concreto y se salvaron. Y la pregunta es, ¿y ahora qué está haciendo no solo la humanidad, sino la iglesia adventista, de que viene una calamidad peor y los puestos de avanzada están vacíos? Prácticamente. Es una realidad. No queremos ir del tema, pero Sí. comentando el tema de lo que dice el hermano José Antonio esta semana, cuento así una novedad. Me contactan de Argentina y Chile dos familias para que les ayudemos en lo que podamos para hacer un puesto avanzada. Compraron tierra, compraron esto, compraron aquello. Y bueno, digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Pónganse de acuerdo ustedes el día y la hora y hacemos una charla por Zoom y vemos. Tenían muy buena intención y yo digo, pero algo acá no me cierra. Entonces empecé a hablar un poquito con él, con este hermano, y le pregunto 2 o 3 cosas y me da una alarma. Digo, acá hay algo que no me cierra. Entonces y comienzo a hablarle sobre los antitrinitarios, porque él algo me comentó, entonces enseguida digo, bueno, voy a entrar por ahí. Y bueno, pasé la corta. Son siendo antitrinitarios. Y conectados íntimamente con Infonom, un ministerio argentino también adventista, completamente antitrinitario, entonces, pero tienen voluntad de salir. Pero, por eso, hasta en eso tenemos la traba, que ni nos ponemos de acuerdo para cómo salir según el Señor nos manda que salgamos a la ciudad. Sigamos, hermana. Bueno, continuando con la lección, Pablo termina su exhortación a los hijos citando el 5.º mandamiento, que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. Comienza a citar, honra a tu padre y a tu madre. Y luego termina la cita, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. El 5.º mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Lo que comentaba hace un rato en muchos pasajes de las Escrituras, vemos que en las familias había un gran respeto por el padre. O sea, como Dios lo instituyó, que el padre de familia es el sacerdote de la casa. Y así lo cumplían ellos a rajatabla los israelitas. Hoy en día se ha perdido un poco eso en esta sociedad moderna, acá en Occidente sobre todo, pero todavía hay culturas donde los padres todavía siguen siendo los sacerdotes y esas personas que sus hijos y todos los menores respetan. Y aquí Pablo nos insta a honrar a nuestros padres, nos exhorta, y a nuestras madres. Hay casos muy tristes, como dijo hace un rato Gerardo, también en el mundo, como hay tanta maldad, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, dijo nuestro Señor Jesucristo. De padres, casos de padres abandonados, madres abandonadas, que dan mucha tristeza, pero a nosotros, como cristianos y conocedores de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ese mandato, el 5.º mandamiento, y también en muchos otros versículos más de la Biblia nos exhortan, como el apóstol Pablo, a honrar a nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Continuando con el día lunes, dice que consejo para los padres. Dice aquí que
en Siracides, tengo entendido que ese es un libro que está en la Biblia católica. Un documento judío disponible en la época de Pablo aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Eso está en Siracides, capítulo 30, o sea, en el libro de Eclesiástico, versículo 1, 9 y 13. El consejo de Pablo tiene un tono muy diferente. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres. No irriten a sus hijos, seguido de un positivo. Críenlo en disciplina y amonestación del Señor, como debe ser. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar, restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Esta cita la encontramos en el libro La conducción del niño, páginas 226 y 267. O sea, en todas estas cosas nosotros debemos analizar, debemos tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio. O sea, entre la disciplina, entre la obediencia, y el amor, exactamente. Entre la disciplina, la obediencia y el amor. Tiene que ser todo muy equilibrado, que ni se vaya la balanza para un lado, ni se vaya para el otro, sino que esté todo muy bien balanceado. Para el día martes 5 de septiembre, ahora sí entramos al tema del que comentaba Gerardo, la esclavitud en las escrituras y la historia. Acá el apóstol nos dice: la esclavitud en el mundo grecorromano podría diferir considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo. Esta no se centraba en un solo grupo étnico. Los esclavos domésticos urbanos a veces tenían oportunidad de educarse y podían trabajar como arquitectos, médicos y filósofos. Estos esclavos domésticos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio, aunque la mayoría de los esclavos nunca lograban su libertad. Varias versiones bíblicas recientes traducen el término doulos, que es el término griego doulos, que significa esclavo, como siervo. Sin embargo, estas características se practicaban de manera desigual y los esclavos de las zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados. Yo he conocido personas en el mundo secular que no son ni seguidoras de Cristo, que no conocen a Cristo, algunas sí lo conocen o lo conocen a medias, que me han hablado de eso, que Dios es un Dios malo, castigador, porque permitió la esclavitud, que la Biblia es un libro que no le llama la atención, porque ahí se habla de la esclavitud como si la esclavitud se consintiera. Pero bueno, uno saca conclusiones porque son personas que, como yo lo dije, no conocen a Cristo o no lo han conocido verdaderamente. Porque más que hablar de la esclavitud, o sea, la Biblia fue escrita con ejemplos, con parábolas, con metáforas. Y sí, la esclavitud era una realidad en la época en que Cristo vivió. Entonces todas estas cosas tenían que quedar plasmadas. Además, aquí más el libro se enfoca más que todo a ser esclavo de Cristo. O sea, no a ser esclavo de un amo. O sea, eso no nos debe interesar tanto como estar sometidos a Cristo como siervos, como dice acá en este último pasaje que acabo de leer. Sí, era. Cuando nosotros hablamos sobre la esclavitud en términos bíblicos, tenemos que entender que el contexto geográfico, cultural de la época en que se escribió, en que vivieron los escritores, ya sea Moisés, que habló sobre la esclavitud, y otros, los apóstoles ya
1500 años después, es que toda la sociedad era una sociedad obviamente violenta, muy violenta. Pueblos guerreros, pueblos que se iban a la guerra porque sí. Atravesaste, me robaste 5 vacas, vamos a la guerra. Te adueñaste de un pedacito del río que antes no era tuyo, vamos a la guerra. En fin, y cuando iban a la guerra iban de una manera como no había tratado, nadie legislaba nada, no había legislación, era la ley del más fuerte. Yo tengo más soldados, entonces tengo más poder. Tú tienes menos soldados, tú te tienes que someter o morir. En ese contexto aparecen los profetas, aparecen los apóstoles, y ellos narran, según la concepción de Dios, qué Dios piensa sobre la esclavitud. Ellos no la promueven, pero tampoco pueden ir diciéndole, libérense de sus amos, o a los amos, denle la libertad, porque socialmente y culturalmente no se podía, eso estaba establecido. Eso era algo que no era negociable. Pero sí Pablo nos enseña que en esa forma de vida tan diferente a la que conocemos hoy, hay una salida y hay un equilibrio en que el bien moral de la persona puede ser preservado tanto del amo como del esclavo. Si nosotros vamos a África, nos hemos enterado hace poquito, por la guerra que hay Francia, Níger y todo ese tema, que en Níger existe la esclavitud infantil en las minas para sacar uranio y mandárselo a Europa. Entonces, es un mineral radiactivo, por supuesto, ¿no? En muy escala densidad, pero es radiactivo. Claro que sí. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Francia, que era dueña y prácticamente es dueño de ese país, no haya puesto la legislación laboral que hay en Francia en Níger? Porque no hubiera habido no habría esclavitud. Porque en Francia no existe una esclavitud laboral. Existen derechos, existen horarios, existen pagas, existen asistencia médica, existe un montón de cosas. Que en Níger no existe. Y Francia manda en las dos. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia? Un país es esclavo y otro país es amo. Bueno, en ese contexto, nosotros podemos entender que en pleno siglo XXI no se han solucionado esos problemas sociales, ¿no? Que la sociedad está tan diferenciada en cuanto a sus derechos. Si hoy, siglo XXI, no se ha solucionado, imaginémonos hace 2000 años. Peor que peor. Pero Pablo sí dice que la figura de la esclavitud es que nosotros debemos someternos a Cristo con absoluta obediencia, sometimiento a la palabra de Dios, y que, como lo hace el esclavo, y que el amo tenga también autoridad, pero con amor, que no sea un déspota. Entonces, la Biblia no promueve la esclavitud, no la censura, simplemente le da un matiz moral y un matiz cristiano en el trato mutuo entre los dos, de amo a esclavo y de esclavo a amo, para gloria de Dios. Amén. Y muy poca gente puede aseverar que la Biblia trata de ese enfoque. Siempre, como los comentarios que dijo la hermana Ivette, no, que Dios permitió la esclavitud, Dios permitió un montón de cosas. No, Dios no la permitió. El hombre, por su rebelión y su pecado, llegó a esos excesos y sigue llegando, todavía existe hoy. Bueno, continuamos. La esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él no aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva visión orientada hacia la transformación del creyente individual, que luego podría tener implicaciones más amplias para la sociedad en general. Su visión no abogaba por la manumisión de esclavos en el Imperio Romano. Su abordaje era sobre algo diferente a la manumisión legal, es decir, una fraternidad basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios.
Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel local y en los hogares, iglesias y en el hogar cristiano. Amén. Para el día miércoles, sí, él habla de que seamos esclavos de Cristo. A pesar de que la esclavitud fue erradicada hace siglos, bueno, en algunos países, en Estados Unidos, en Colombia también, hace unos siglos que la erradicaron. El ejemplo que acaba de dar Gerardo, yo no lo sabía, en Níger todavía hay esclavitud. Pero además de la esclavitud de personas, hoy en día hay muchísimas esclavitudes. Hay unos que son esclavos del dinero, otros esclavos del auto, de la moda, de la vanidad, de la cultura, Los vicios, sí. de los vicios, de diferentes esclavitudes, porque esa es la esclavitud del pecado a la que Satanás está atrayendo a toda la multitud, a todo el mundo. Pero Cristo nos ofrece una esclavitud, que es una esclavitud de amor, a ser siervos de Él. Por eso acá el apóstol Pablo nos habla de eso. Aquí dice, Pablo le resta importancia a los amos de esclavos, al llamarlos amos terrenales, y resalta al verdadero amo celestial, o sea, a nuestro Padre Jesús. Deben servir con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo. Pablo presenta esta sustitución con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino como esclavos, no de sus amos, sino como esclavos de Cristo. Esto está en Efesios 6:6. En el cumplimiento de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero dirigido a Dios. Pablo apela al servicio bien motivado, ofrecido como quien sirve al Señor y no a los hombres. Es que yo quisiera comentar con esto una pequeña pregunta que a veces me hago. ¿Qué significa ser esclavo de Cristo si Cristo nos da la libertad? ¿Qué significa la esclavitud en el término de relaciones en el cielo? Si en el cielo no hay esclavos, todos son libres, ¿no? Es decir, el esclavo está obligado a servir por su condición, pero los ángeles lo hacen con felicidad, lo hacen con alegría. Es más, la hermana Juan nos menciona que ellos están ansiosos de que el Padre les dé órdenes para que ellos hagan en el plan de salvación. Contentos, participan en lo que pueden y quisieran hacer mucho más, y el Padre le dice, no, los hombres tienen que hacer. Ellos, entonces, ¿de qué esclavitud? Si Cristo a mí, si hablamos de la esclavitud en Cristo, ¿cómo puede ser que yo me sienta esclavo de Cristo si Cristo dice que el que viene a mí será verdaderamente libre? ¿No? Parece un axioma. Y no lo es. La esclavitud es el sometimiento voluntario, entendido como término de esclavitud, pero es un sometimiento voluntario y es un sometimiento en el amor. Es decir, cuando nosotros, aquellas personas que están enamoradas y quieren estar con su pareja, ya sea su hombre o su mujer, quieren estar con ellos porque les gusta, sienten, se atraen, porque existe ese vínculo de amor. Y están esperando que tenga hambre para yo prepararle algo de comida, ¿no? Esto lo digo por mi esposa. Pero están esperando que les llame, porque hay un vínculo de amor fuerte. Y no hay un vínculo de amor más fuerte que el que Cristo tiene con su iglesia. Que la amó, se entregó a sí mismo por ella, murió y la rescató. Entonces, en la figura del amor correspondido, Dios nos dice, sométanse a Cristo. Porque Él primero se sometió a ustedes, se rebajó y vino y logró liberarlos de la esclavitud del pecado. Entonces ahí entendemos que ser esclavo en Cristo es deliberadamente aceptar y requerir y vivir una experiencia de amor en el más
puro y perfecto sentido de la palabra, con nuestro Creador y con nuestro Redentor, para gloria de su nombre. Amén. Bueno, ya para terminar en el día viernes, dice así: el respeto de Pablo por los hijos como hermanos en la fe agudiza nuestra preocupación por el trato que reciben los hijos en nuestro mundo actual. Las palabras que dirige a los padres nos invitan a considerar las responsabilidades de los padres. Y hoy en día muchísimo más responsabilidad tienen los padres hoy en día para con sus hijos, sobre todo los que tienen hijos pequeños. Porque esta oleada que viene del currículo ese igualitario en las escuelas, los padres tienen que contrarrestarlo, tanto el padre como la madre, con mucho tacto, pedirle a Dios discernimiento, oración, para poder sacar esos niños adelante que están siendo bombardeados con toda esa literatura cochina y con todas esas cosas abominables a nuestro Señor. Las palabras que dirige a los padres nos invitan a considerar las responsabilidades de los padres, aplicar el consejo de Pablo a los esclavos y especialmente su consejo a los amos. Es más desafiante, ya que el entorno social es distante para muchos de nosotros y porque sabemos que la esclavitud en cualquiera de sus formas es uno de los mayores males morales y sociales. Aún así, dado que estas son palabras inspiradas y forman parte de las Escrituras, debemos reflexionar sobre cómo aplicarlas hoy. Al igual que los creyentes de Éfeso del siglo I, tenemos el privilegio y la responsabilidad de aplicar los valores del Evangelio a nuestras relaciones. Como antes, como lo hicieron ellos. Exactamente. Las siguientes preguntas para dialogar están pensadas con el propósito de fomentar esta importante obra. Bueno, hay una serie de preguntas Linda aquí. pregunta, sí. Linda pregunta, sí, pero hay una nota al final que a mí me llama mucho la atención, que dice: la esclavitud continúa siendo una dolorosa realidad en nuestro mundo, con más de 40 millones de personas esclavizadas. Eso para ponerse a pensar. Y también al final dice: ¿cuáles son nuestras responsabilidades para con estos hijos e hijas de Dios esclavizados mientras le cantamos a Cristo? Rompe cadenas, liberta a los esclavos, pues en su nombre no existe opresión. Yo creo que lo único que nos queda a nosotros es orar por esas personas, ¿no? Para que termine pronto. Exactamente. Todo este mundo retorcido, donde obviamente la esclavitud está tan activa como hace 2000 años. Así es. Bueno, y siendo las 2:05, hemos llegado ya al final de esta escuela sabática. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por su participación, por estar aquí presentes. Okay. Y bueno, un feliz y bendecido día sábado. Ahora continuaremos con la meditación, pero antes de pasar a la meditación, queremos hacer una oración para ya cerrar la escuela sabática. Le voy a pedir el favor a la hermana Isabel para que nos acompañe en oración para ya dar término a la escuela sabática. Muy bien. Ore. Tenemos el rostro. Padre hermoso, Padre celestial, Padre altísimo, a ti acudimos, como somos, llenos de pecados, llenos de maldad. Pero confiamos en ese sacrificio perfecto, único, que nos puede librar, nos puede acercar a ti y nos puede llenar de gracia. A ti les pedimos que nos des tu Espíritu Santo para poder Amén. conocer tu verdad, para poder honrarte como tú mereces, glorificar en estas horas sagradas. Padre celestial, la gente está con hambre, la gente te está suplicando que no seamos en tope para que te conozcan y se acerquen a ti. Te prego, te suplico, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado.